Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de Sobre la Mesa. Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a este momento a Facebook. También un saludo muy especial para los oyentes de los 88.4 FM, emisora comunitaria Zona Radio. Esto es Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6 que se emite todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde. También recuerden que también nos pueden sintonizar en nuestra plataforma de YouTube, Veduplan Comuna 6, y ahí pueden ver el programa en diferido que lo estaremos subiendo más tarde. Jenny, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás? Le damos la bienvenida a este programa Veeduría Ciudadana, de la Veeduría Ciudadana del Plan Estratégico de la Comuna 6. El programa se llama Sobre la Mesa y el día de hoy vamos a compartir una rica conversación con Isabel Cristina Zuleta López. Ella es de Ituango y hace parte del movimiento, pues es directora del movimiento Ríos Vivos, y nos va a compartir también sobre las diferentes acciones que desde la población campesina y desde la Ríos Vivos, el movimiento se está realizando para defender los derechos a la tierra y también los derechos a una vida digna y libre de violencias. El día de hoy, lastimosamente también, tuvimos la triste noticia del deceso de la forjadora de derechos. Realmente es una heroína para nosotras, una heroína en términos de la defensa de los derechos civiles y políticos, una pionera sufragista, fundadora y presidenta honoraria de la Unión de Ciudadanas de Colombia, Rosita Turizo de Trujillo. Ella se llamaba Rosa María Turizo de Trujillo. Ella era abogada, fue egresada de la Universidad de Antioquia y cofundadora de la Universidad de Medellín en 1950 y de la Universidad Autónoma Latinoamericana en 1966, de la cual era presidenta. Bueno, queremos compartir en este programa un pequeño video que realizó Mujeres Confiar, haciéndole también un reconocimiento a Rosita Turizo de Trujillo, conocida pues como nuestra heroína en términos de los derechos civiles y políticos, porque fue una de las mujeres que impulsó el derecho a votar de las mujeres y bueno, y también impulsó también otros derechos, el derecho a la ciudadanía plena a través de la cédula, de la cedulación y pues a través también del voto. Entonces vamos a mirar este pequeño video y los dejamos y luego continuamos con el programa. Bienvenidos y bienvenidas. Colombia a reconocer la plena ciudadanía femenina y nunca llegaba la hora de hacerla efectiva. El 1 de diciembre de 1957, por primera vez, las mujeres en Colombia pudieron votar. En el 2017, se conmemoran los 60 años de este importante paso en la construcción de democracia e igualdad de nuestro país. Rosita Turizo de Trujillo, conocida como una de las sufragistas, no solo fue una de las primeras mujeres que pudo ejercer el derecho al voto, sino que además fue una de las tantas luchadoras que hace 60 años lograron que las colombianas pudiéramos llamarnos ciudadanas. ¿Qué sentiste tú en 1957 en el plebiscito cuando pudiste votar por primera vez y tú fuiste una de las mujeres luchadoras por ese derecho? ¿Qué sentiste? Sentí alegría y un poquito de miedo. ¿Por qué? De ¿Por miedo qué? que seguramente iba a tener yo y los más inmediatos a mí más responsabilidades, sobre todo políticas
y que de pronto no íbamos a ser capaces de responder como se requería para que de verdad diéramos en Colombia el cambio que esperaban de todas y todos nosotros. En 1853, en Colombia, se había decretado en la Constitución Provincial de Vélez, Santander, que las mujeres tuvieran derecho a votar. Pero esta Constitución tuvo una corta vigencia debido a la anulación de la Corte Suprema. El 25 de agosto de 1954, después de un siglo de silencios, la Asamblea Nacional Constituyente concedió a la mujer colombiana el derecho al voto universal, sin diferencias de razas, credos políticos o identificaciones partidistas. En 1956 sería expedida la primera cédula de ciudadanía colombiana a una mujer, Carola Correa, esposa del general Gustavo Rojas Pinilla, presidente de la época. La cédula tenía el número 20.000.001. Con la caída del general, todas las normas expedidas durante su administración quedaron derogadas, y los partidos tradicionales hicieron un pacto llamado Frente Nacional, que en resumen consistía en turnarse el poder. Mantenerlas apartadas de la deliberación pública no es... Los candidatos Alberto Lleras Camargo y Guillermo León Valencia recorrieron Colombia para promover sus candidaturas. Al llegar a Medellín, se encontraron con las representantes de la Asociación Profesional Femenina, conformada por las primeras ingenieras, doctoras y arquitectas de la ciudad. Y allá, Alberto Lleras Camargo y Guillermo León Valencia les dijeron a las señoras con respecto al voto femenino, les contamos que va. Y de ahí en adelante, entonces todas se organizaron, crearon la Unión de Ciudadanas de Colombia para empezar a trabajar, a sensibilizar y a capacitar, a educar a las mujeres en cuanto a qué significaba tener el derecho al voto, poder elegir y ser elegidas. En la reforma constitucional que se planteó en el plebiscito del 1 de diciembre de 1957, la ratificación de los derechos políticos para la mujer fue el primer punto. No solo educar, sino preparar desde kinder a las niñas y a los niños para lo que les va a tocar vivir y lo que va a significar el comportamiento de ellos en toda la historia próxima de Colombia. Hoy no solo es importante recordar la historia y la lucha de tantas mujeres, sino también sensibilizarnos sobre la responsabilidad que esto conlleva. Se inició en Colombia por algunas mujeres independientes y valerosas la campaña en favor de sus derechos, pero a pesar de que el país se enorgullecía de ser una democracia perfecta, más de la mitad de la población colombiana estaba privada de todos sus derechos. Se habían suscrito pactos internacionales que obligaban... Bueno, permítame, Jenny, que no le había dado los agradecimientos, yo hago los agradecimientos y ya para que nos presente la invitada, por favor. Nuestros agradecimientos, como siempre, a las familias que patrocinan esta transmisión, las transmisiones de Sobre la Mesa, la familia Quintero Rodríguez, Mosquera Valencia, González Gutiérrez, Echavarría Agudelo, la familia Echavarría Agudelo, y también pues el agradecimiento a los 88.4 FM, emisora comunitaria Zona Radio, a Elvin Pino, que más adelante vamos a estar viendo su píldora,
Camilo López, que nos está enlazando la transmisión desde allá, desde la emisora comunitaria Zona Radio, Joana Piedrahita, nuestra asesora de imagen y asesora en los temas de la estrategia de comunicaciones, a Jorge Tobón Macías y a Hamilton Suárez. Jenny, pues la presentación de la invitada. Bueno, antes de la presentación, pudieron pues observar ustedes el video de Rosa María Turizo de Trujillo. Realmente estamos muy tristes el día de hoy porque ella ha dejado un legado muy importante y por su muerte, pues, porque de todas formas, aunque ella ya tenía una edad avanzada, eh, pues ella nació en 1929, de todas formas para nosotras es una luz muy importante en este camino de la reivindicación de nuestros derechos civiles y políticos y también de nuestro derecho a vivir una vida libre de violencias. Ella pues también hace parte de la Unión de Ciudadanas de Colombia, fue una de sus fundadoras. Yo incluso también hago parte de la Unión de Ciudadanas de Colombia acá en Medellín y saludo a las compañeras ciudadanas de la Unión de Ciudadanas de Colombia, que sabemos que están muy tristes, y a las mujeres del Movimiento Social de Mujeres de Medellín, que sabemos también de esta situación y pues agradecemos toda su luz, todo su empeño, toda su voluntad y todos sus conocimientos, porque ella realmente le aportó al proceso, al movimiento social de mujeres en Colombia enormemente. Ella realmente, pues antes, incluso no, las mujeres antes de 1929 no tenían derecho a ingresar a la universidad, no podían administrar los bienes propios, no podían ser elegidas ni tampoco elegir, y tampoco eran sujetas de derecho, y pues a las mujeres se les asimilaba a que no tenían capacidad para decidir, que eran como especie de niños, niñas o dementes. Entonces necesitaban una persona que por lo general era el marido o eran los hermanos o era el papá, pero necesitaban un hombre que les diera esa potestad. A partir de esta lucha con las mujeres, pues con las mujeres que estaban solicitando el voto, que les llamamos las sufragistas. De hecho, el movimiento social en Colombia de mujeres inició con el movimiento sufragista por el derecho al voto en 1957, fue que se logró por primera vez que las mujeres pudiéramos votar, y fue una votación muy especial porque la votación fue para un plebiscito por la paz. Nosotras las mujeres hemos históricamente buscado siempre la paz, y esa votación, esa primera votación que realizó la mujer en 1957 en Colombia, es muy simbólica para estos momentos contemporáneos, porque precisamente al día de hoy somos nosotras las mujeres las que más solicitamos el cese del conflicto armado, el cese de la guerra, que paren pues este conflicto y esta guerra que tienen, y que cese también que las mujeres no somos botín de guerra, ni tampoco la tierra no es un botín de guerra. Entonces, le dejamos este reconocimiento a Rosita Turizo, acompañamos a su hija Margarita Trujillo de Turizo, pues que también, Trujillo Turizo, que también pues en estos momentos está en familia, compartiendo este dolor, pero también agradeciéndole a la vida que la abuela Rosita Turizo murió tranquila, murió en paz. Y bueno, continuamos entonces. Bienvenida Isabel, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para nosotros como Movimiento Ríos Vivos es muy importante estos espacios y la posibilidad de conversar con la ciudad de Medellín, a la cual tenemos mucho que decirle, tenemos muchas ganas de conectarnos con la ciudad, siempre hemos visto esa distancia, y bueno, esta es una oportunidad a través de este programa de la Veeduría Ciudadana en la Comuna 6. Muchas gracias por la invitación. Gracias Isabel.
por tu bondad de estar con nosotros en este conversatorio. Isabel Cristina Zuleta López, ella es de Ituango, pues nació en 1982, es muy joven. Ella es una mujer feminista, ambientalista, activista. Es una mujer que defiende el territorio y también las comunidades afectadas por un macroproyecto que le llamamos, o le llaman pues acá en la administración municipal Ituango. Isabel es de Ituango, Antioquia, es la directora del movimiento Ríos Vivos. Ella pues ha trabajado con diversas organizaciones y diversas personas, diversos movimientos también en la búsqueda de la satisfacción de estos derechos insatisfechos, de estos derechos que realmente están siendo violentados, y por el megaproyecto que ha llevado pues al pueblo de Ituango, y ha sido defensora de los derechos de la población, de la región, de la Mojana, del Cauca, del Bajo Cauca, no solamente del municipio de Ituango. Ella también es reconocida por ser la cara visible de la oposición a este macroproyecto, megaproyecto Ituango, Hidroituango, que de alguna manera ha generado también unos riesgos para ella. De hecho, incluso en estos momentos ella está amenazada, pues tiene un riesgo alto para su vida por defender los derechos de la población, defender los derechos de los ríos y los derechos de la tierra. En sus intervenciones ella tiene muy claro realmente en cuáles han sido las consecuencias de este macroproyecto y las afectaciones que han tenido la población. Y bueno, ella también pues de alguna manera ha sido una mujer reconocida en el país y en la ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia por su lucha en contra de este macroproyecto que ha afectado tanto la vida y los bienes y la tierra de las personas en Ituango. Inicialmente queremos, Isabel, saber un poco más de tu historia personal. Eres una mujer joven, feminista, ambientalista, y que has colocado todo tu empeño pues para la defensa de los derechos de la población. ¿Quieres contarnos algo? Bueno, tú eres socióloga también, estudiaste sociología y has estudiado otras tantas cosas, porque yo estoy convencida que las mujeres lideresas constantemente están en este proceso de búsqueda del conocimiento y de generación del conocimiento también. Cuéntanos un poco más sobre tu vida personal, Isabel. Bueno, no, yo desde muy pequeña he tenido una inquietud muy grande por entender por qué nuestro territorio ha sido azotado por la violencia, no solo por el conflicto armado, sino por la violencia sociopolítica principalmente. El conflicto armado ha nublado todo lo que ocurre en el territorio, y otros tipos de violencia estructural como el abandono en el que nos ha tenido el Estado colombiano, el hambre de la población. Pues es aterrador ver en este momento cómo tantos pobladores en el territorio no tienen acceso a alimentos, y desde siempre he estado muy preocupada por tratar de entender esas violencias, por tratar de entender esa situación, y por eso decido estudiar sociología. Afortunadamente existe la Universidad de Antioquia, porque si no, personas como yo no hubiésemos podido estudiar una carrera. Y a través de esa universidad pública y pagando 1.000 pesos, que era la matrícula, recuerdo mucho, semestre a semestre, 1.000 pesos, precisamente por venir de un municipio en conflicto y por el estrato del cual vengo. Entonces, pues eso me permitió poder acceder a la educación superior. Yo estoy muy orgullosa de ser de la Universidad de Antioquia. Siempre me he sentido muy orgullosa de la carrera que elegí. No he querido ser otra cosa distinta a socióloga, buscando también comprender esa realidad tan dura que nos ha tocado vivir en este país. ¿Qué más les puedo contar? Soy una apasionada por los ríos, soy una apasionada por la naturaleza. Mi primer proceso organizativo fue de mujeres. Yo primero fui feminista y después ambientalista. Fue un proceso muy bello. Hoy se mantiene en el territorio.
el proceso de mujeres víctimas del conflicto armado en el municipio de Ituango. Hoy hago parte de una asociación de mujeres que se llama MARU, Asociación de Mujeres Defensoras del Agua y de la Vida, donde ya no es solo las preocupaciones propias de la vida de las mujeres, todo lo que hemos sufrido en el marco del conflicto armado, toda la violencia de género, la necesidad de entender esta estructura patriarcal y cómo romper esa estructura patriarcal, sino que además pues tenemos el elemento de la defensa de la naturaleza, y ya estamos hablando de un feminismo comunitario, de un feminismo que defiende los bienes de la vida, que defiende los bienes de la naturaleza, y estamos hablando de esa conexión que tenemos las mujeres con el agua, con las montañas, con todos los elementos de la naturaleza. Y bueno, venimos ahí también en un proceso largo, sobre todo muy interior. No todo lo que hacemos en los procesos organizativos es como hacia afuera, hay mucho de lo que hacemos que es hacia adentro, y eso es parte de lo que a mí me encanta de promover la organización social y comunitaria, el poder estar en colectivo, el poder construir en colectivo. Y lo que más me hace falta ahora, por hablarles de la situación personal, lo que más me hace falta en esta situación de pandemia durante, ya no sé cuánto llevamos, Jenny, como 3 meses y medio, yo no sé, es no encontrarme con mis compañeras, con mis compañeros, el no compartir. Yo creo que nosotros somos seres sociales, que necesitamos de los demás, que la conversa ayuda a construir nuestras ideas, que no es una idea así de que viene solo y que está sola, no, que nuestras ideas hacen parte de, digamos, de esa forma de relacionarnos con los otros, y eso siempre me ha gustado, me ha gustado compartir, me ha gustado hacer parte de los sancochos comunitarios, me ha gustado estar en comunidad. Bueno, eso les cuento sobre mi vida. Qué bien, Isabel. Pues yo tengo, o sea, contigo me he encontrado en varios escenarios, digámoslo así, de procesos y de movimientos sociales y políticos, y ha sido muy valioso. O sea, tú eres una mujer muy brillante, tú eres una mujer muy sorora, tú eres una mujer que reconoce también las luchas de las otras mujeres, que eres una mujer realmente, yo te considero como una mujer semilla. Por eso este programa lo llamamos así, Isabel Zuleta López, mujer semilla que defiende los ríos, porque tú eres una defensora de la tierra. Y muchas gracias, Isabel, por todo este ejercicio que estás haciendo, que sabemos que es tan difícil, que sabemos que ha sido tan complejo en toda esa violencia estructural que vivimos en el país y sobre todo acá en Antioquia, y que no ha parado porque realmente la violencia continúa, pero que a pesar de esto continuamos pues con la compañía y con la fuerza de mujeres semilla como tú, que continúan en esta lucha y nos ayudan también a continuar jalonando y a seguir construyendo, y como tú dices, colectivamente, porque las problemáticas hay que colectivizarlas, es decir, individualmente no resolvemos nada, a pesar de que en esta pandemia nos han generado también muchos miedos, muchos temores, y que hay que estar distanciados socialmente. Nosotros, por ejemplo, desde los movimientos sociales decimos, no es distanciamiento social, porque eso implica una separación también de los individuos. Lo que necesitamos es un distanciamiento corporal, pero socialmente necesitamos estar muy articulados. Por eso la veeduría ciudadana también del Plan Estratégico de la Comuna 6 está muy articulada con todos estos temas que interesan no solamente pues a la población de Ituango, sino también a todo Antioquia. Bueno, y queremos entonces también hacerte una pregunta con respecto, para que entremos ya con respecto al tema del macroproyecto. Hablemos un poco de este macroproyecto o de este megaproyecto que se llama Hidroituango y que ha sido impulsado por la Alcaldía de Medellín, por la Gobernación de Antioquia, ¿sí? Y que ha tenido realmente unas afectaciones muy fuertes en las vidas, en los proyectos de vida, en las esperanzas de la población. Y nos gustaría mucho que nos contaras cómo ha sido también todo este recorrido que ustedes como Ríos Vivos han realizado para dejar evidenciado a este macroproyecto
aunque ya está más que evidenciado, pues incluso ahorita vamos a hablar de unas multas que la ANLA ya le definió, pero a pesar de multas y todo, el proyecto sigue adelante. Entonces, ¿ustedes consideran también como Ríos Vivos que este proyecto ha sido un proyecto también militar, de instalación militar en el territorio? Nos gustaría mucho como conversar sobre esto, Isabel. Te escuchamos. Bueno, el megaproyecto hidroeléctrico de Hidroituango realmente nace antes de sus obras. Para nosotros no llega el megaproyecto con las obras físicas, sino que llega con un despojo del territorio. ¿Y por qué decimos con un despojo del territorio? Porque han ocurrido 110 masacres en toda la zona afectada por Hidroituango. Es una zona donde hay muchos actores armados al margen de la ley, así como los hay en Medellín, también en nuestro territorio. Ha habido disputas territoriales de manera permanente porque es un corredor estratégico. Es una zona muy bien ubicada que lo que hace es que conecta con el Urabá. Recordemos que el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango inicia en el occidente de Antioquia y termina en el Bajo Cauca. Es decir, recorre gran parte del país. Es muy importante que se sepa que el río Cauca es el río más importante del departamento de Antioquia, recorre 30 municipios del departamento y por su gran caudal recoge a gran parte de la población. Muchos pobladores se benefician en Antioquia y en el país, que es el segundo en importancia, se benefician de la cuenca hídrica llamada Cauca por los españoles. Para nosotros, cuando llega el megaproyecto, llega a instalarse con todo un recorrido de muerte. Es decir, la población somos víctimas antes de Hidroituango, nos revictimizó el megaproyecto eléctrico y en este momento sigue ocasionando victimización de la población. Es decir, no ha cesado, no ha parado. Cuando llega el megaproyecto se disparan los índices de violencia de los años 90. Nuevamente tenemos una situación muy compleja de mayor confrontación armada y como esa zona está en disputa permanente, está en confrontación permanente y ha estado así desde que yo nací, desde que me conozco y desde mis compañeros que son mucho más adultos que yo, pues ha estado en disputa territorial porque lo que pretenden los grupos armados es controlar ese territorio, pues llega un nuevo actor que se llama EPM. Y se llama EPM a través de Hidroituango. Y EPM a través de Hidroituango instala bases militares, hace convenios militares y en la misma licencia ambiental aparecen esas bases militares. Esas bases militares son construidas con la plata del proyecto, es decir, a través de empresas públicas, finalmente con la plata, ya sea prestada o de manera directa. Es muy importante que también la ciudadanía sepa que el proyecto se financia con el 64% a través de deuda pública, el 64%, y el resto son recursos de la misma empresa encargada de la ejecución de la obra. Y quiere decir que empresas públicas de Medellín se han endeudado y han endeudado a todos los colombianos y han endeudado a todos los habitantes de Medellín para poder construir Hidroituango, porque no tenía todo ese capital para construir este megaproyecto. Entonces, al territorio llega y con esa plata destinada supuestamente para el desarrollo, lo que se hace es también incentivar el conflicto, porque independientemente de que llegue con la seguridad privada, que son grandes contratos, que son hombres armados, independiente de que estos convenios militares sean con la fuerza pública legítimamente establecida en Colombia, pues están al servicio de una obra. No están en las funciones de protección, de garantía de derechos como corresponde en un Estado social de derecho, y eso genera muchísima confusión, porque nosotros también tenemos todo el derecho a oponernos a esa obra, y si la fuerza pública está contratada por EPM, pues nosotros vamos a estar en un lugar de muchísimo más riesgo, porque la fuerza pública debería estar dedicada a cuidarnos también a nosotros, independiente de nuestra postura política, independiente de nuestra postura con el megaproyecto. Por eso hablábamos de que cuando llega Hidroituango son otro actor armado. ¿Por qué armado? Porque están contratando armas para su defensa,
dicen ellos, nosotros lo dudamos porque realmente armas de defensa no son fusiles de largo alcance, no son bases militares de la magnitud que tienen en la zona, pero digamos que esa es la justificación que dan y se disputan el territorio con los demás actores. Se lo han disputado de diferentes maneras y eso ha generado más violencia. Un hecho concreto, solo por narrarles a los ciudadanos de Medellín, que ha sucedido en la zona, que para nosotros es muy fuerte y que quisiéramos que nos ayudaran a hacer vigilancia de en qué realmente se invierten esos recursos, es por ejemplo que los actores al margen de la ley les han quemado vehículos, les han quemado maquinaria a empresas públicas de Medellín en el desarrollo de la obra, diciendo que no han pagado la extorsión a la que está obligada la empresa. Lo dicen abiertamente estos actores al margen de la ley, llámese paramilitares, incluso las guerrillas, cobran esas extorsiones y nosotros hemos levantado la voz diciendo, bueno, estos son recursos públicos, es una obra pública, la mayoría accionaria es de la Gobernación de Antioquia, el segundo accionista mayoritario es Empresas Públicas de Medellín y ese mismo segundo accionista mayoritario, que es EPM, es el ejecutor de la obra. Entonces tiene ese doble rol. Nos han dicho que pueden ser los contratistas, que hay un montón de contratistas. Finalmente, en lo que se use el dinero y nos haga daño a la población, sea por vía indirecta o por vía directa, o fortaleciendo estos grupos al margen de la ley, o atacándonos a nosotros, generando más conflicto, o no pagando realmente, compensando, reparando, restituyendo los medios de vida y de subsistencia de las comunidades, como es lo que ha venido pasando. Por eso hablamos de Hidroituango como un proyecto de muerte, porque no solo ha exacerbado el conflicto en la zona siendo un nuevo actor, sino que además ha dejado sin comida, ha dejado sin un territorio en el cual estar a los pobladores, al inundar más de 70 kilómetros del río, inundó viviendas, inundó el trabajo de muchas personas de Sabana Larga, de Buriticá, de Liborina, de Peque, de San Andrés de Cuerquia, de Toledo, de Ituango, de Briceño, toda esa área de inundación, que era al principio lo que siempre decía EPM, que era lo que se iba a afectar. Y ahora todo el mundo habla de aguas abajo. Entonces, otra característica que nosotros hablamos del proyecto es que EPM nunca ha querido reconocer la magnitud del daño. Y para reconocer la magnitud del daño, lo primero que hay que hacer es reconocer el territorio y a las personas a las cuales se les va a afectar. A partir de reconocer el territorio. Sí, tenemos que ir al corte ya de la emisora y regresamos para que nos siga Isabel contando cuál es la afectación que ha causado el proyecto de Hidroituango en la región del norte de Antioquia. Ya regresamos. Regresamos, estamos en Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6 que se emite todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde por los 88.4 FM, emisora comunitaria Zona Radio. También estamos en vivo a través de Facebook, Veeduplan Comuna 6, Facebook Veeduplan Comuna 6, ahí nos pueden sintonizar también. Posteriormente se pueden conectar a través de YouTube, nuestra plataforma de YouTube, que también es Veeduplan Comuna 6. Hoy en Sobre la Mesa estamos hablando sobre, en esta emisión de Sobre la Mesa estamos conversando con Isabel Cristina Zuleta, mujer semilla que defiende los ríos, sobre las afectaciones que ha causado y continúa causando el proyecto Hidroituango a la población y al medio ambiente. Bueno, Jenny, continuemos. Estaba Isabel contándonos un poco sobre, pues, o haciéndonos un esbozo de cómo está la situación y, pues, cómo se inició esta problemática en la región. Bien pueda Isabel, continúenos. Qué pena que tuvimos que hacer el corte ahí. No, a ustedes qué pena que me dio como una tos aquí y no pude continuar. Bueno, les decía que uno de los grandes problemas que tenemos es que EPM no ha sido clara, no ha sido transparente, siempre está ocultando información, siempre está dándole un manejo terrible a esta situación. Y el principal manejo es que se ha
no ha sido transparente en términos de cuál es el territorio realmente afectado. Entonces quería ponerles un ejemplo. Si hay un macroproyecto o un megaproyecto o un proyecto por pequeño que sea, lo primero que hace ese proyecto es decir, esta es el área afectada. Y lo que hace es decir, bueno, la Comuna 6, exactamente entre los barrios tales y tales y tales, por las cuadras tales. Eso no lo hizo nunca Hidroituango. Y EPM siempre está ocultando esa información. La tragedia de Hidroituango en el año 2018, una tragedia provocada por las decisiones de empresas públicas de Medellín y del alcalde del momento. ¿Quién era el alcalde de ese momento en la ciudad de Medellín? ¿Y quién era el alcalde cuando empezaron a tomarse esta serie de decisiones en nuestra contra, que lo que hicieron fue ponernos en riesgo? Todo ese montón de funcionarios para nosotros son responsables de la situación humanitaria que hoy estamos viviendo, y es que el río no tiene peces, que estamos en riesgo permanente, que nadie le ha asegurado con absoluta certeza a la población que el macizo rocoso, que la montaña, que el muro es estable. Nadie nos lo ha asegurado. Nos dijeron que nos iban a entregar ese informe hace un año y todavía no llega el informe. Miento, hace un año y medio. Eso debía estar para diciembre de 2018 y ya la época en la que está. Y nadie nos dice, ni siquiera con decisión de un juez, que ordena que se nos entregue esa información, porque es muy duro vivir. Si ustedes viven en el primer piso, en el último piso de un edificio, y todo el tiempo le están diciendo, eso está en riesgo, eso se va a caer, ¿usted con qué tranquilidad desarrolla su vida? Eso es lo que nos hace Empresas Públicas de Medellín a los pobladores del territorio. No nos dice si eso se va a caer, si no se va a caer, sino que nos deja la incertidumbre. Llevamos 2 años y medio en incertidumbre, sin ningún tipo de claridad. Decidieron cortar el flujo del río y con eso matar la mayoría de peces. Los pescadores no tienen fuente de alimento, que era el río. Los barequeros no pueden ir a trabajar. ¿Por qué? Porque inundaron la parte alta que les estaba contando ahora, y los sedimentos que se están quedando atrapados por el muro son precisamente esa jagua, como ellos le llaman los barequeros, que alimentaba las riberas del río, y los barequeros de esos mineros de aluvión, que en nuestro territorio son artesanales y ancestrales, son una tradición milenaria, pues ellos se acercan a la ribera del río. Hoy están muchos de ellos desde el muro hacia abajo, muchos de los que sacaron con la inundación provocada, ilegal, en la que generó Empresas Públicas de Medellín hacia el territorio. Hoy están trabajando aguas abajo del muro porque no tienen medios de subsistencia, porque EPM no reparó, no hizo un censo real y siempre dijo, no, es que los afectados son de tal lado, son de tal otro, pero realmente la magnitud de la afectación para nosotros es toda la zona de inundación hasta Santa Fe de Antioquia, y desde Santa Fe de Antioquia hasta La Mojana, hasta la desembocadura del río Cauca en el río Magdalena. ¿Eso cómo se puede comprobar? Con la tragedia y con una situación que nosotros queríamos que se evitara. Ya desde el año 2014 le habíamos dicho a EPM, tiene que reconocer que Caucasia va a salir afectado por Hidroituango, tiene que reconocer que Tarazá, que Cáceres, que Valdivia. Siempre se negaron a algo que hoy es absolutamente evidente. Ya nadie puede negar la afectación sobre esas comunidades aguas abajo, y ojo, se pretende invisibilizar ya la afectación sobre las comunidades aguas arriba, como si hubiéramos desaparecido. Eso siempre ha sido la pretensión de EPM, y un poco también con la complicidad de muchas de estas instituciones. Ellos solo han estado interesados en el dinero. ¿Y por qué decimos solo interesados en el dinero? Así en su discurso público, así por los medios de comunicación, digan, nos interesa la gente. No, en las acciones concretas, hoy en la noticia de sacar bonos públicos, de sacar bonos para financiar a Empresas Públicas de Medellín, en todas las multas que tiene la ANLA en contra de Empresas Públicas de Medellín, multas multimillonarias, de sanciones ambientales, es decir, las acciones que hicieron en nuestro territorio las hicieron de manera ilegal, las hicieron sin permiso de la autoridad ambiental, las hicieron sin permiso comunitario, sin que las comunidades estuvieran de acuerdo,
porque las comunidades ni siquiera nos enterábamos, cuando menos pensamos ya estaban rompiendo la montaña, cuando menos pensamos inundaron, porque dijeron que iban a inundar en diciembre e inundaron en abril, pero ya desde enero de 2018 estaban taponando los túneles sin autorización, es decir, estamos hablando de una empresa criminal ambiental. Y ese es el dolor que nosotros sentimos sobre la manera como ha destruido el territorio, el tejido social, y ha destruido las fuentes de subsistencia. Hoy el territorio está empobrecido por culpa de empresas públicas de Medellín y de todos esos dirigentes que han administrado la ciudad de Medellín, que como también está a su cargo la presidencia de la Junta Directiva de EPM, han conectado con todas estas decisiones que hoy los tienen en riesgo, que hoy tienen la situación tan difícil en el territorio. Jenny, permíteme un segundo, tenemos que ir ya a la píldora de Pino, pero regresamos de la píldora con unas preguntas que tenemos acá para Isabel. Te la dejo por ahí para que la vas preparando, Isabel. Dice Dalia Henao, un saludo muy especial a Dalia Carvajal, que además es una conocedora y estuvo con nosotros el sábado pasado precisamente hablando sobre ese proyecto y sobre la región. Pregunta, buenas tardes, Isabel. ¿Qué es un río vivo y por qué Caucasia es un río vivo? Te lo dejo ahí para que la vas preparando. Vamos a ver la píldora de Pino y ya regresamos para que nos des esa pregunta. También está por ahí, a ver, permítame antes de irme a la píldora, está Zaira Gudelo. Zaira, muy buenas tardes. Es integrante de la veeduría al Plan de Desarrollo de Medellín. Nos dice Pino que al parecer hay contagiados en Telemedellín con el coronavirus. Pues una alerta que se da ya en el canal de Telemedellín. También está Imelda Quintero, un saludo muy especial para ella. Y está Jaime Andrés Restrepo, es edil de la Comuna 6. Vamos a la píldora y ya regresamos. Las píldoras de Pino. Presenta Elvin Pino Mosquera. Un cordial saludo, espero que todo marchen bien. Les traigo dos píldoras. La primera tiene que ver una invitación para todos los jóvenes de la ciudad para que se entretengan este fin de semana. Y dice lo siguiente: para este año la temática Territorios de Libertad llega a la 12ª parada juvenil de lectura. Esta será la segunda apuesta desde la virtualidad que realiza eventos de libro de los creadores de la Fiesta Libro de la Cultura, luego de la exitosa experiencia durante la pasada 14ª Ferias Populares del Libro, del cual continúa explorando las diferentes miradas sobre el tema central del año, las diásporas. Además contará con 22 horas de actividades divididas entre el sábado 11 de julio y el domingo 12 de julio. Y la próxima parada va a recorrer las comunas como Castilla, Robledo, Estadio, La América, Popular, Manrique y el Centro. Para más información visite www.fiestadelibrodelacultura.com y visite las redes sociales @fiestalibro, están cordialmente invitados. Y la segunda píldora tiene que ver con el anuncio de la sobre matrícula cero, del cual beneficiará a todos los estudiantes del ITM, del Pascual Bravo y Colegio Mayor, como medida para salvar económicamente las matrículas de los estudiantes que se vieron afectados por la pandemia del coronavirus, y además también hará préstamo de portátiles para los estudiantes que lo necesiten. Para más información visite las redes sociales de Sampiencia. Así que es otra invitación para todos los jóvenes de la ciudad de Medellín. Eso fue todas las píldoras de Don Elvin Pino y buenas tardes. Las píldoras de Pino. Presentó Elvin Pino Mosquera. Bueno, muchas gracias a Pino por esa píldora. Isabel, ya le tenemos entonces la pregunta, bien pueda, y le responde a Dalia sobre la pregunta que le formulaba. Animales, no solo tienen los peces, sino todos los animales que están tomando el agua del río, que nos alimentamos del río, que nos bañamos, que disfrutamos el río. Entonces, es todo ese ecosistema vivo del cual los seres humanos hacemos parte. Es decir, nosotros hacemos parte de los ríos. ¿Y cuándo decimos que está vivo el río? Cuando efectivamente estamos interactuando con ese ser vivo, porque es un ser vivo, él mismo toma decisiones. A eso, por ejemplo,
Siempre nos han dicho que nosotros estamos como medio locos, porque hablamos de que un río toma decisiones, pero es muy fácil demostrar. Un río, por ejemplo, toma la decisión de su desembocadura, toma la decisión de su recorrido. Un río cambia su recorrido, cambia su desembocadura, por supuesto a través de procesos milenarios, porque nuestra existencia como humanos es mínima, y en los procesos ambientales tenemos que entender que nosotros estamos en este planeta por un periodo muy cortico, que para las montañas es insignificante, que para el sol es más insignificante, que para el río es muy insignificante, pero que podemos hacer un daño enorme como lo que hoy está sucediendo con Hidroituango. Entonces, un río vivo es que esté libre, es la primera condición. En el municipio de Caucasia tenemos una tragedia ambiental, no solo con el río Cauca, sino con las ciénagas. La ciénaga Colombia está completamente destruida, la han destruido todos aquellos que no entienden la importancia, porque el río depende de la ciénaga y la ciénaga depende del río. Son interdependientes. Afectar la ciénaga es afectar el río Cauca, y afectar el río Cauca es afectar la ciénaga. Pero no solo en Caucasia, es afectar todo en Nechí, es afectar la Mojana. Es decir, cuando tocamos el río, estamos tocando todo el ecosistema. Y en Caucasia ha habido unos procesos de contaminación tremendas de las ciénagas, unos procesos de apropiación ilegal de las ciénagas. Nosotros nos quedamos sorprendidos porque es que la Corporación Ambiental Corantioquia no hace su papel, sin las veedurías ciudadanas. Nosotros somos Veeduría Ambiental Ríos Vivos, además de ser un movimiento, somos Veeduría Ambiental, porque le hacemos el seguimiento juicioso, tratamos de estar ahí y decirles que es aterrador ver cómo en esta pandemia empresas públicas de Medellín, el campamento de EPM que queda en el municipio de Toledo, donde hay una pandemia enorme en los campamentos de la obra. En esta situación de pandemia, más problemas de manejo de basuras, más problemas de vertimientos a la fuente hídrica que es el río San Andrés. Es como si necesitaran a los veedores ahí porque no son capaces de hacer las cosas bien. O sea, si los veedores ciudadanos no estamos ahí al pie, todo funciona peor. Es decir, nosotros los veedores ciudadanos estamos casi reemplazando las funciones de control que tiene que hacer el Estado. Y eso está muy mal. O sea, eso no debería pasar. ¿Por qué tenemos que estar ahí? Tenemos que estar guardados en nuestras casas y, ojo, los que tienen casa. Pero si EPM le inundó las casas a tanta población, ¿cómo se atreve la ciudadanía? ¿Cómo se va a quedar en su casa? ¿Cómo se atreve el Estado colombiano, el presidente, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que no ha hecho nada? O sea, dijo en campaña que iba a solucionar este problema y no ha hecho absolutamente nada. Le estamos pidiendo una cita, le enviamos un pliego de peticiones, es que hay mucha gente que no tiene casa. ¿Cómo le va a decir el señor gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, que fue alcalde cuando este desastre empezó, que fue alcalde de Medellín y pudo evitarlo y no hizo nada? ¿Cómo le va a decir a la gente, quédese en la casa, si la casa se la inundaron, si la casa la destruyó la avalancha? ¿O cómo le va a decir, acuda cuando se sientan con algún síntoma, cuando tengan algún síntoma, por favor acudan hagan una llamada, o como lo que están diciendo, acudan al hospital más cercano, si el hospital de Puerto Valdivia lo destruyó la obra, lo destruyó con la avalancha? Entonces, ¿cómo quieren decir que se puede acudir? En este momento el hospital de Valdivia, que es el único que queda en la zona, está cerrado porque la mayoría de los contagiados son del hospital. Entonces tenemos un problema enorme, y es porque EPM solo le importa la plata y no le interesa la población. Es como si la gente del territorio valiera menos. Allá tienen 4.000 obreros y estamos hablando de más de 700 contagiados. Le rogamos a la administración, cierre eso, por favor, antes de que se presentaran los primeros contagios. Cierre eso, que es un foco de contagio. Nunca escucharon. Nosotros lo que sentimos es que definitivamente somos catalogados como gente de menor importancia, como gente que hay que sacrificar para que empresas públicas de Medellín obtengan un dinero o no se quiebre o no la privaticen. Siempre nos dicen una cosa distinta, pero es definitivamente la sensación de que nosotros no valemos como personas, que la ciudadanía del territorio no vale.
Isabel, y yo te hago una pregunta. Ustedes han hecho, pues han denunciado y han colocado sobre las organizaciones pertinentes para el control todas estas denuncias, pero sin embargo, ¿por qué tanto silencio y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué EPM, a pesar de las denuncias, a pesar de las multas de la ANLA y a pesar incluso, porque ya ustedes, yo he visto también que han hecho ya las denuncias, pero a nivel internacional, porque es que realmente lo que se observa es que en el país no funciona la justicia, o sea, no opera la justicia. Entonces, buscando, digámoslo así, como ayuda internacional, ¿ustedes cómo han manejado este asunto también para visibilizar esta problemática de manera que les puedan, pues que se les pueda satisfacer estas necesidades a la población de Ituango? Bueno, nosotros hemos acudido a todos los organismos, tenemos muchísimas denuncias, tenemos una denuncia penal ambiental en contra de empresas públicas de Medellín. Es una denuncia que habíamos avanzado, se hicieron los peritajes, el año pasado y el antepasado estuvimos en un proceso de peritaje por expertos de la Fiscalía, estábamos avanzando muchísimo y justo las audiencias el 8 de enero de este año teníamos audiencia porque en el marco de esa denuncia penal ambiental nosotros fuimos reconocidos como víctimas de Hidroituango y se nos otorgó unas medidas cautelares. Y esas medidas cautelares, el señor juez pues ordenó que se nos dijera con claridad el tema de la estabilidad de la obra, del riesgo que representa para nosotros, pero además se nos protegieron 5 derechos. Hasta el momento Empresas Públicas no nos ha cumplido. Teníamos la audiencia el 8 de enero y no cumplió, no fue, nos dejaron allá plantados. Nosotros vamos a las audiencias en Bogotá, Jenny, porque nosotros vimos que en Antioquia no funciona la justicia. Nosotros tuvimos que pedir el traslado, la mayoría de los procesos para Bogotá. El proceso ante la Contraloría nunca avanzó. Cuando pedimos las funciones especializadas en Bogotá, empezó a funcionar, empezó a moverse un poco. Y eso habla muy mal de Antioquia en materia de justicia. Si nosotros hubiésemos obtenido justicia, no habríamos tenido que acudir a Bogotá. Y si hubiésemos obtenido justicia en Bogotá, no habríamos tenido que acudir a la Comisión Interamericana, al Parlamento Europeo. Hemos visitado cada uno de los bancos, bueno, la mayoría, porque al banco chino, si no, por allá si no nos atrevemos. El banco chino es uno de los grandes financiadores, la banca china es una de las grandes financiadoras de Hidroituango. Pero hoy hemos ido a Alemania, al BNP Paribas, hemos ido a Canadá con 2 financiadores, hemos ido a Francia, hemos ido a España. Les estamos diciendo directamente a los financiadores el daño que produce una obra como esta. Entonces, no solo en lo local, regional hemos acudido, yo creo que le hemos gritado al mundo esta tragedia y sobre todo le dijimos, bueno, no solo es los vivos. O sea, aquí no tenemos solamente un problema con los vivos, sino que tenemos un problema con los muertos. Y eso se lo dijimos antes de la inundación. Y yo quiero decirles de manera muy sincera que solo es posible que EPM nos haga tanto daño por la complicidad ciudadana, porque nosotros hemos estado muy solos y muy solas en el territorio. Y pedirles a los ciudadanos de Medellín que nos digan francamente si es que están de acuerdo con este desastre, este dolor. Si alguien no quisiera tener a su ser querido por más que esté muerto, ir a visitarlo, o si es que nosotros estamos pidiendo una cosa así de absurda, porque creemos que es además lo mínimo, lo básico. Nosotros no estamos pidiendo una suma multimillonaria, no estamos pidiendo respeto. Estamos pidiendo respeto por los vivos y por los muertos. Pero EPM sigue haciendo de las suyas y sigue repitiendo una tragedia tras la otra, y en este momento está promoviendo desalojos forzosos de la misma gente a la que le quitó todo. Un desalojo que acaba de ser anunciado el día de ayer en el municipio de Briceño, cuando hay 11 contagiados. Un desalojo promovido en el municipio de Ituango para más de 40 personas que se están rebuscando la vida, que son personas de bien, que salen a la calle como lo tienen que hacer seguramente en Medellín, mucha gente empobrecida, pues porque no se pueden quedar en la casa y porque no tienen casa, porque no tienen servicios, porque no tienen lo básico,
y tienen que salir a rebuscarse, a arañar la tierra para buscar una pelusa de oro o a buscar en las quebradas cualquier posibilidad de sustento o en el mismo bosque, porque la gente no se va a dejar morir de hambre. Entonces, qué injusticia en semejante situación, le han quitado todo a la gente y encima EPM en este momento, a pesar de medidas cautelares, de decisiones de juez. Nosotros tenemos 2 decisiones a favor, las ha apelado EPM y pierde. Apeló las medidas cautelares y perdió en segunda instancia, las medidas fueron ratificadas. EPM no cumple decisiones judiciales, EPM no le cumple a la población, EPM es el Dios, que nadie lo puede controlar. Y lo peor, Todo es Isabel, posible por la complicidad de todas las instituciones y por la complicidad también de la ciudadanía, porque la ciudadanía tendría que decirle a EPM no más, no más. O sea, ha hecho ya suficiente daño. Isabel, muchas gracias de todas formas por poner sobre la mesa, porque es lo que nos interesa también en nuestro programa, sobre la mesa estas denuncias tan claras. Y sobre todo lo preocupante también, Isabel, es saber que EPM es una transnacional latinoamericana que está impulsando otros proyectos en otros países y que a pesar de toda la crisis humanitaria que ha generado en nuestro Antioquia y en Ituango, a pesar de todo esto, con este macroproyecto, continúa impulsando otras hidroeléctricas en otros lugares. O sea, es una total irresponsabilidad por parte de esta empresa pública, porque es una empresa de todos y de todas. Y ahí cuando tú nos haces un llamado, Isabel, a la ciudadanía, ¿qué vamos a hacer también desde el control social? Porque nosotros como ciudadanía hacemos el control social y ciudadano, Jenny, pero también las organizaciones que deben hacer, por ejemplo, el control fiscal, el control de la Contraloría, la Fiscalía también tiene que ver, el mismo defensor del pueblo, es decir, cómo están accionando la Procuraduría Nacional, porque esto tiene que ver con empleados públicos, cómo están accionando, y ya que tú dices, no, ellos hacen y deshacen, y a pesar de las multas, y a pesar de los jueces, a pesar de las tutelas, a pesar de todo, EPM continúa en el ejercicio. Jenny, Sí, ya nos tenemos que ir a la pausa de la emisora, a despedir entonces a los oyentes de la emisora. Muchas gracias por habernos acompañado. Isabel, si nos puedes colaborar por favor con la despedida para los oyentes de la emisora, pero continuamos aquí en Facebook. Claro que sí, invitarlos a que visiten nuestra página, que la hemos construido con mucho cariño, riosvivoscolombia.org. También estamos en Facebook, Movimiento Ríos Vivos, y en Twitter, @riosvivoscolom y @rioslibresant. Y un saludo muy especial para todos los que nos escuchan. Quisiéramos tener una emisora en nuestro territorio, pero también las han cooptado y paga mucha plata EPM y no nos deja hablar por ahí. Entonces es una alegría que ustedes tengan emisora y que se escuchen y que la comunidad esté viva a través de la radio. Bueno, no, muchas gracias Isabel por habernos acompañado, contándonos el drama tan grande que vive todas las personas de la región de aledaña al proyecto de Hidroituango. Jenny, la despedida de la emisora, por favor. ay, bueno, muchas gracias a esta emisora tan importante para nosotros y nosotros acá en la ciudad, y también por transmitir este programa sobre la mesa. Y muchas gracias a las personas audientes, pues, o los oyentes que están escuchando también la emisora. Y bueno, vamos a continuar acá tratando de traerles temas de mucho interés para la ciudadanía, que nosotros como ciudadanos ejerzamos también ese poder político como sujetos políticos que somos en la ciudad y que ayudemos también a la transformación de estos escenarios. Bueno, muchas Muchas gracias gracias. a los oyentes de los 88.4 FM, que tengan un resto de tarde muy feliz. A ustedes, a los que quieren continuar viéndonos en Facebook, aquí vamos a continuar enseguida. Muchas gracias, que tengan un resto de tarde muy feliz. Regresamos, estamos en Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6 que se emite todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde por los 88.4 FM, emisora comunitaria Zona Radio. También estamos en Facebook a través de Veeduplan Comuna 6 Live. Por ahí nos pueden sintonizar. También posteriormente nos pueden ver en YouTube, en nuestra plataforma Veeduplan Comuna 6. Ahí nos pueden sintonizar. Hoy en Sobre la Mesa estamos
en esta emisión de Sobre la Mesa estamos conversando con Isabel Cristina Zuleta, mujer semilla que defiende los ríos, sobre las afectaciones que ha causado y continúa causando el proyecto hidroeléctrico Ituango a la población y al medio ambiente. Bueno, Jenny, no sé si había alcanzado a terminar ya su parte, Isabel, o si tienes otra pregunta, Jenny. Isabel estaba contándonos pues sobre las afectaciones tan profundas que tiene la población, que incluso al día de hoy, o sea, ya nos está comentando que también hay unos desalojos forzados en plena pandemia, cuando saca el presidente, pues este señor Iván Duque, que también hay que revisar pues la legitimidad y la legalidad que tiene en esa presidencia, porque realmente ya se evidenció que entraron dineros del narcotráfico, pero él emitió un decreto en el que se prohibían los desalojos en la pandemia. Entonces no entendemos cómo la gobernación de Antioquia, cómo el municipio y cómo también el alcalde de Briceño o el alcalde también en Ituango están autorizando estos desalojos, que realmente son una indignación, porque si la gente no tiene dónde guarecerse, dónde guardarse, dónde cuidarse para esta pandemia, obviamente van a resultar contaminados. Entonces, quería preguntarle a Isabel con respecto a este asunto de la crisis humanitaria, porque lo consideramos como si fuera también esto realmente es un crimen de Estado. Lo que está sucediendo con Hidroituango, con la población de Hidroituango y con todo lo que está sucediendo es un crimen de Estado, o sea, es el Estado mismo el que está produciéndole todas estas angustias, toda esta incertidumbre a la población y no podemos permitir, o sea, hay una Constitución Nacional que defiende unos derechos y esos derechos están definidos como el derecho, por ejemplo, incluso el derecho a la paz o el derecho a a la alimentación. Este es un derecho fundamental. Entonces, ¿cómo Isabel, la población cómo está? Pues yo sé que es a través también de solidaridades y a través de establecer unas cadenas de apoyo, pero ¿cómo están haciendo frente a esta situación tan dramática, tan dura, de perder sus tierras, de no tener ni dónde trabajar, de no tener cómo comer, de no tener ni siquiera casa? ¿Qué es lo que ha pasado también con esta población? Si están siendo desplazados, ¿dónde están? A qué municipios están llegando, y la gobernación de Antioquia cómo está apoyando también esta situación pues para atender a la población afectada. Antes de que nos responda Isabel, permítame, Jenny, yo leo unos comentarios que hay aquí en el Facebook. Nos dice Aure Aricapa, saludos. También está por ahí Wilmar Ángel, también está por ahí. Nos dice Aure, es triste que las entidades que deben estar a favor de los ciudadanos, de las poblaciones, se hagan los de la vista gorda y los perjudiquen de esta forma. Está también Mundo Aparte. Saludos, Isabel de Ríos Vivos, gran trabajo. Y dice Aure, eres una valiente, Isabel. Con el saludo pues de Aure, Isabel, la pregunta que le hacía Jenny Astrid. Bueno, muchas gracias por esos saludos. Si no fuera por la solidaridad, si no fuera por el hermanamiento de tantos pueblos, de tantas comunidades organizadas, realmente el movimiento Ríos Vivos no podría existir. O sea, los ataques que hemos sufrido, la manera como se nos ha estigmatizado, perseguido, criminalizado, incluso la persecución a través del uso del derecho penal en nuestra contra, las amenazas, todo lo que hemos tenido que sufrir, solo hemos podido salir adelante con estas redes de apoyo nacionales, locales, aquí en Antioquia, pero también internacionales, y es muy importante toda esa voz de aliento para sentirnos apoyados en esta situación tan difícil. Bueno, lo primero que nosotros hicimos fue buscar esa solidaridad. Montamos una campaña, les invitamos a los que puedan, tengan manera, nos apoyen. Es una campaña en Baki, ahí estamos recogiendo donaciones. Con esas donaciones se están entregando mercados a cada una de las familias, mercados por 100.000 pesos.
también haciendo toda una gestión para obtener alimentos a través del gobierno nacional. Enviamos cerca de 513 familias que considerábamos estaban en la situación más crítica, solo de integrantes del movimiento. El movimiento está conformado por 15 asociaciones del occidente, del norte y del Bajo Cauca, pero somos muy pocos los organizados realmente. Digamos que hemos tratado de incidir en la institucionalidad para que priorice a las familias por la situación que se está viviendo y además porque son líderes y defensores de derechos humanos. O sea, no solamente estamos afectados por el megaproyecto, no solamente vivimos toda la situación que les acabo de narrar en el territorio, son víctimas de los desalojos forzosos, sino que además somos líderes, porque estamos liderando una causa en defensa del río, en defensa de la naturaleza y en defensa también de la verdad, del derecho a la verdad que se nos ha vulnerado al inundar los cuerpos, al afectar estos sitios de enterramiento. Entonces, solicitamos al gobierno nacional estas ayudas humanitarias. Hasta el momento han llegado muy pocas, o sea, realmente es de una ineficiencia, de una dificultad. Solicitamos apoyo en medicinas para los adultos mayores a la gobernación de Antioquia, nunca llegaron. Solicitamos se atendiera la situación humanitaria en materia de pañales y mantener lo básico de la vida digna para los adultos mayores, porque cuando hay una situación de hambruna, pues las familias, ¿qué es lo que hacen? Dejan de comprar los medicamentos, dejan de comprar los pañales, dejan de comprar asuntos que no están dentro de la prioridad vital, dijéramos. Y eso es muy doloroso porque eso afecta a la dignidad, eso afecta a la dignidad de los adultos mayores. Entonces hemos hecho una campaña también para recoger esos medicamentos, para recoger pañales, para recoger tapabocas. Es decir, nosotros los ciudadanos hemos intentado suplir ese vacío que deja el Estado, porque no ha hecho presencia. Y eso ha sido posible solo por la solidaridad. Entonces allí en nuestra página web ustedes pueden buscar, poner allí donaciones y van a encontrar la campaña de la Vaki, en donde se pueden hacer donaciones desde 10,000 pesos, pueden hacer donaciones de la suma que consideren y se va a usar. Lo que hacemos es después subir allí la factura del mercado, la foto de la familia beneficiaria. Algunas veces ellos quieren hacer videos, otras veces no. Entonces, para que la gente tenga la certeza de que todo el dinero que donen pues es comprado en alimentos, medicamentos o otros bienes básicos. Isa, por favor, recuérdanos la cuenta de Vaki para tenerla y para escribirla también en el programa, si la tiene usted. Sí, no sé cómo se nombra, pero si la buscan en nuestra página web, Ríos Vivos Colombia, .org. Ahí pones en el buscador donaciones y ahí te aparece la Vaki. Bueno, entonces eso es lo que hemos tratado de hacer, pero eso es hemos alcanzado a entregar 60 mercados a través de las donaciones y por parte del gobierno se han conseguido 45 mercados. Eso es muy poco para la magnitud, digamos, de la situación, pero en algo hemos podido ayudarnos los unos a los otros y seguimos en ese intento, sobre todo estando pendientes de la situación cotidiana. Lo otro es que nosotros vemos un permanente abuso de poder, como lo decía ahorita. Es una situación como en la que al caído cae él, entre peor estemos, entonces como que más se sienten las autoridades el beneplácito de atacar a la población más humilde, porque es que no están atacando a los ricos del pueblo, no están atacando a los comerciantes fueron muy afectados, han sido muy afectados también con esta situación, pero no son la población más vulnerable del territorio. La más vulnerable es precisamente la que no cuenta con necesidades básicas insatisfechas. En este momento, por ejemplo, no hay agua, no había, bueno, afortunadamente aumentaron las lluvias, pero no había agua para muchos de los pozos en Caucasia, porque los pozos en Caucasia dependen del nivel del río Cauca.
Y no solo estamos hablando entonces de alimentos, sino del acceso al líquido vital. Es que no, el ser humano no puede vivir sin agua. Como muchos otros animales, no podemos vivir sin agua. Y si alteran de esa manera tan drástica el río, lo que sucede es que dejan sin agua a la población. Y además están contaminando el río, están degradando el río. Entonces ese acceso a esa agua son unas condiciones de degradación y de contaminación. Y eso es un abuso de poder. ¿Qué está haciendo la gobernación de Antioquia? Para nosotros en este momento promover un desalojo, pero en nada ha ayudado a la población. ¿Qué está haciendo la alcaldía de Medellín? Porque es que la alcaldía de Medellín tiene unas responsabilidades extraterritoriales con nosotros. Nosotros aparecemos siquiera en el plan de desarrollo de Medellín con su obligación de proteger a la población afectada por un proyecto ejecutado por una empresa de Medellín. No aparecemos en ese plan de desarrollo. Ninguna acción en beneficio de los afectados por Hidroituango. Pero más grave aún, es que uno no sabe realmente quién es el que manda en Hidroituango, quién es el que realmente tiene las riendas para solucionar este problema, porque quedamos sorprendidos con la situación del coronavirus cuando el alcalde de Medellín sale a denunciar. O sea, igual que nosotros, él también denuncia, pero es el máximo cargo de la junta directiva de la empresa que tenía que tener la rienda sobre esto para decir que no podían haber contagios en esta pandemia. Y él sale a denunciar y entonces uno se queda preguntándose, bueno, o sea, que él es ciudadano como nosotros o qué es lo que está pasando. ¿Quién realmente manda en empresas públicas de Medellín o en la ciudad de Medellín? No lo sé. Pero nadie parece tener el control de esta situación y nosotros ahí quedamos sorprendidos. Nosotros consideramos que el que tiene que resolver este problema de hambruna, de desalojos, de la situación ecológica que se vive en el cañón del río Cauca y en el Bajo Cauca, el que tiene que resolverlo es la alcaldía de Medellín. ¿Por qué la alcaldía de Medellín? Porque el señor alcalde es el presidente de la junta directiva de EPM y porque EPM es la que ejecuta el proyecto. Es decir, si no han compensado a una mujer hermosa, valiente, como las lideresas que tenemos allá, como Estela, como Eugenia, como Milena Flores, tantas mujeres víctimas del conflicto buscando a sus seres queridos desaparecidos. Si esas mujeres no han tenido protección, no han tenido garantía de sus derechos, es responsabilidad de la alcaldía de Medellín. Y eso lo vinimos a entender mucho tiempo después, porque claro, siempre decíamos, es la gobernación, también por ser la accionista mayoritaria y porque se supone que el territorio nuestro está, digamos, en el marco de la protección de la garantía de derechos que debería dar la gobernación. Pero realmente cuando viajamos al exterior y escuchábamos a otros activistas hablar de esa responsabilidad extraterritorial, es decir, la Continental Gold de Canadá, es una empresa, una minera canadiense, y viene y hace unos daños enormes aquí en Colombia, terribles. Los activistas van a Canadá y le dicen al gobierno canadiense, señores, ustedes no pueden ir a jodernos la vida a nuestros países. ¿Y qué nos responde el gobierno canadiense? No, es que es el Estado de ustedes el que tendría que protegerles la vida. Le decimos, sí, tiene toda la razón. Hay dificultades con el Estado colombiano, todas. A veces tenemos dudas de si existe. Pero bueno, usted por eso no lo exime de responsabilidad porque es la empresa de su país la que nos está afectando en nuestro país. Porque hay muertos líderes sociales, porque estamos amenazados muchos, porque recibimos amenazas colectivas y porque tenemos derecho a defender derechos. Y eso no se nos ha garantizado. Entonces, ahí fue donde entendimos como, claro, es que así EPM sea de Medellín, así como la Continental Gold es de Canadá, y tiene obligación el Estado canadiense con nosotros aquí por afectarnos a través de esa minera, pues la alcaldía de Medellín y el Estado y el gobierno de Medellín tienen responsabilidades con la población del Bajo Cauca, del norte y del occidente. Y todo lo que haga su empresa es su responsabilidad como gobierno. Todo lo que en este momento está sucediendo con EPM es responsabilidad del señor Quintero. Sabe que le dijimos con mucho tiempo, por favor resolvamos esto. Por favor miremos para que no afecten más. No hagan más daño, por lo menos que pare esto mientras se puede reparar lo anterior. Pero la angustia
también es, y me parece muy importante la pregunta, es que esto no para. Es como si dijéramos, no, es que vamos a resolver lo que sucedió en el pasado. Mínimamente tiene que parar para que más y más víctimas no se sigan sumando a esta tragedia. Y lo mínimo que hemos pedido es no más. ¿Qué hicieron ellos? Contratar unos líderes para que estén en contra de los líderes del movimiento. Le están pagando a líderes sociales. Nosotros entendemos que la situación de hambruna es muy dura, pero discutimos la ética cuando uno está al servicio. O sea, la servidumbre ciudadana no puede ser pagada por la misma alcaldía, porque si no, ¿cómo se le hace veeduría? O sea, ¿cómo un veedor ciudadano puede estar pagado por la misma obra o por el mismo proyecto que le va a hacer veeduría? O sea, ahí hay un conflicto de intereses, porque no funciona la cosa así. En este momento unos líderes, más de 90 líderes en el territorio, están siendo pagados por empresas públicas de Medellín. ¿Eso es ético? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Eso está bien? ¿Les pagan para que hablen bien de la empresa y entonces para que nos hagan quedar mal a los que queremos denunciar la realidad del territorio? ¿La ciudad de Medellín está de acuerdo con eso? Es la pregunta que nosotros también nos estamos haciendo. Claro, Amora. En realidad, esto es una cooptación que está teniendo la administración municipal, cooptando los líderes, de alguna manera dándoles un aporte económico. ¿Para qué? Para callarles la boca y para que no sigan pues evidenciando esta crisis humanitaria que se está viviendo allá en Ituango. Entonces, esto también es una falta de ética de la misma empresa EPM. ¿Cómo les va? Porque eso es realmente pagarle a los líderes para que no expresen y para que no visibilicen la problemática. Muchas gracias, Isabel. Pues de todas formas sabemos la situación tan compleja con este asunto y la falta de justicia que tenemos en el país, y que mire que ustedes plantean, tuvimos que ir hasta Bogotá y han tenido que ir incluso a colocar esto a nivel internacional en otros gobiernos, en otros estados y con otras, en la ONU, también ustedes ya colocaron esto en la ONU. ¿Para qué? Para que se visibilizara también esta problemática ambiental. Pero no es solamente la problemática ambiental, Isa, también es la problemática social y política. ¿Qué es lo que está pasando también en estos momentos en municipios del Bajo Cauca, en municipios donde realmente se ha padecido la guerra en todo su furor? Tenemos, por ejemplo, una denuncia del proceso social de garantías, ¿sí? Una denuncia que realmente están haciendo sobre la operación 1000. Esta operación 1000, que es una operación que está llevando a cabo el Estado colombiano con una estrategia paraestatal o paramilitar llamada así, Operación 1000, un plan iniciado hace varias semanas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las AGC, que consiste en el copamiento paramilitar, rodear con 1000 hombres armados al municipio de Ituango y tomarse completamente el control de las zonas urbanas y rurales del municipio. Entonces, esto viene también articulado con toda esta militarización que se está dando, y lo que tú planteas también, el proyecto, este macroproyecto ha sido un proyecto para instalar la militarización del territorio, y eso, pues nosotras como mujeres nos oponemos porque sabemos que la bota militar no resuelve la situación de hambre, de las necesidades básicas insatisfechas, pero también nos preocupa mucho porque esto es un asunto más desde lo político, y lo político mezclado con las armas, que precisamente incluso la ETCR de Ituango se está viendo también muy perjudicada porque el proceso de paz que se firmó, y la ETCR es una de las zonas de reincorporación, y pues, a quienes también les ha llegado amenazas, les han asesinado también a sus personas. Lo último que hicieron fue que asesinaron a 2 jóvenes de la ETCR, hijos de reincorporados y reincorporadas de las FAREP. Entonces, la situación está muy alarmante, Isabel. ¿Qué nos cuentas tú al respecto? ¿Cómo también relacionas todo este ejercicio paramilitar, militar, y todo este ejercicio de despojo de las tierras, del despojo realmente del territorio a la población de Ituango?
Bueno, para nosotros, e incluso en testimonios de compañeros, ha quedado consignado como el panorama de la presencia paramilitar en la zona ha estado al servicio de desocupar la zona para la llegada del megaproyecto. Nosotros no tenemos ninguna duda de que el paramilitarismo en Colombia ha servido para la implementación de los proyectos del capital, del gran capital. El paramilitarismo en Colombia no ha sido, como muchos han dicho, contra insurgentes. Eso lo vivimos en el territorio. El paramilitarismo no fue allá a combatir a las FARC, fue allá a matar campesinos, a asesinar y a masacrar campesinos para dejar la vía libre a estos megaproyectos. Y lo mismo ha ocurrido en el Urabá y lo mismo ha ocurrido en muchas zonas del país. Entonces nosotros no vimos esa real confrontación porque es que sabían dónde estaban. Y iban y mataban era a la gente. Y iban y decían, es que venimos es por los líderes, con listado en mano. Y nosotros sabemos esa actuación. Realmente ha sido muy doloroso para mí, como víctima del conflicto, como una mujer que tuvo que salir de su territorio huyendo también de la violencia, saber que estamos viviendo esta situación en este momento en Ituango. Eso es muy doloroso. Cuando nos dicen que es alias Junior, nosotros ya sabemos qué es lo que se viene. O sea, nosotros no sabemos cómo se llama, ni cómo se llama la operación, porque la ciudadanía poco entiende de operaciones militares y paramilitares y de estrategias y demás. Lo que nosotros sí sabemos es del terror que genera. ¿Y por qué mandan a un personaje de esos? Porque nos aterroriza. Es que yo he podido estudiar por la fortuna de la vida, por el esfuerzo personal y de mi familia y de quienes me han apoyado. Y a mí me genera temblor en el cuerpo. ¿Cómo será a otros compañeros y a compañeras que les cuesta más tramitar sus dolores? Solo el nombre. Yo creí que estaban jugando, creí que estaban haciéndonos sentir mal. Cuando lo vi, efectivamente lo identifiqué, claro, 20 años más adulto. Pero ese señor ha hecho los horrores. O sea, no es la operación, es a quién llevar. Conoce perfectamente el territorio. Ha cometido masacres en el territorio. Ha hecho cosas horribles con las niñas y con las mujeres. Y encima nos lo llevan 20 años después. O sea, ¿para qué? ¿Qué es lo que nos quieren generar? Porque yo sí creo que aquí hay un asunto puntual. Es la nueva oleada del terrorismo. El terror, claro. ¿Por qué? Porque es que ellos sabían lo que iba a pasar si la guerrilla salía del territorio. Ellos sabían que la guerrilla, si bien no era el fruto de la confrontación directa entre ellos, contenía su avance. Eso se ha sabido. Ellos sabían que contenía el avance. En el panorama de las masacres, nosotros tenemos muy claro, el primer autor de las masacres es el paramilitarismo. Después son las guerrillas y después son los agentes del Estado. En esa investigación que hemos hecho, para nosotros es evidente. O sea, es evidente la estrategia que en este momento se está dando. Y esa estrategia, ¿qué hace? Que se genere más desplazamiento. ¿Y para dónde se va a ir la gente? O sea, ¿a dónde puede huir en esta situación? Nosotros sabíamos desde hace mucho, no es ahora la denuncia, hace más de 2 años, se está denunciando el avance paramilitar en Ituango, se está denunciando a los caparrapos en el Bajo Cauca, se está denunciando a las AGC, se está denunciando a tantos grupos que desde la ciudad de Medellín se van a presionar en el territorio, porque fue lo primero que se denunció. Es decir, si Medellín no está atendiendo su propia situación de seguridad, la expande por el territorio antioqueño. No solo estamos hablando de una responsabilidad en materia ambiental y social, como lo decíamos ahorita, exclusiva por el tema de Hidroituango, por ser EPM el ejecutor de esa obra, sino que además estamos hablando de una responsabilidad en materia de su seguridad, porque las bandas criminales, lo que ocurre en el área metropolitana de Medellín, tiene impactos en las regiones. No podemos entender la violencia que estamos sufriendo en esta zona sin entender lo que pasa en la ciudad de Medellín, porque están relacionados. Nosotros nunca habíamos escuchado en el territorio ni a los Pachelis, ni a los Mesa, o sea, nosotros no sabíamos de qué nos estaban hablando, cuando después fue que nos dijeron, no, eso es de Bello, eso no sé qué.
Eso es completamente una novedad para el territorio rural. ¿Qué está pasando en el área metropolitana y de quién es la responsabilidad de la seguridad en el área metropolitana que permiten el avance de esos grupos criminales que vienen a joderle la vida a la población de toda la ruralidad en Antioquia? Desde la ciudad de Medellín y su área metropolitana también tienen unas obligaciones en materia de seguridad con los demás municipios, porque es que esas bandas no nacieron ahí, esas bandas no surgieron ahí, si no nosotros nos hubiéramos enterado mínimamente del nombre, o se están cambiando el nombre, bueno, eso no lo sabemos porque tampoco sabemos de esos asuntos. Lo que es cierto es que el área metropolitana sí tiene una responsabilidad, se le está saliendo de las manos, creemos que hace mucho tiempo Bello se salió de las manos, o sea, Bello no lo controla absolutamente nadie y nos vienen a afectar a otros. Es que el salirse de las manos en Bello no es solo por Bello, no, es por Medellín que está al lado, es por Copacabana, es por Girardota y es por el resto de los municipios. Por eso la ciudadanía nos tenemos que integrar y empezar a hacer esos análisis más amplios, porque claro, cuando se habla de la seguridad en Medellín, se les olvida que nos generan un problema en otro lado. Y eso es lo que está ocurriendo, es lo que nosotros estamos viendo. ¿Ahí para qué? ¿Por qué quieren controlar esa zona? Por las rutas del narcotráfico, por el microtráfico, por la siembra de cultivos de uso ilícito, por los laboratorios de coca, por la entrada de armas desde Panamá, por los corredores estratégicos que se dan allí, por muchísimas cosas, pero la población que está ahí merece vivir. Y ese es un principio, y por lo que estamos desarrollando la Semana por la Vida, porque la población merece vivir. Nosotros no tenemos por qué salir sacrificados por una situación que es completamente ajena a nosotros. Nosotros, la población, no merece estar en esta situación. Entonces, realmente, desde antes de la firma de los acuerdos, el Estado colombiano sabía lo que iba a pasar en Ituango. Eso no es una nueva. Eso lo sabía hace mucho tiempo. Quizás, Sí. quizás lo que usted dice que pues se le salió de las manos, no sé qué tanto se pueda decir eso de que se le salió de las manos. Yo creo que antes lo tienen entre las manos, solo que no desde lo legal, digámoslo, no desde la constitución política y todo lo que nos rige. Es una estrategia, se ve a grandes rasgos que pues Bello no se le sale de las manos a nadie, sino que son grupos al margen de la ley que se toman el, el gobierno del municipio. Y eso pues va afectando o eso obedece a toda una estructura que ya se dice en el mundo entero es de una narcodemocracia que desafortunadamente estamos padeciendo. Ya se nos va acercando el tiempo del corte. Jenny, yo les pediría el favor que hiciéramos unas conclusiones para que fuéramos, no sé si empezamos nosotros, Jenny, para que la pueda ir preparando Isabel. Bueno, sí, gracias Víctor por recordarnos. Realmente Isabel y estamos muy, muy agradecidos y agradecidas de escucharte porque tú la tienes muy clara. O sea, realmente esto es lo que está sucediendo en el departamento de Antioquia porque no tiene solamente que ver con Medellín, sino con todo Colombia también. El tema de la narcodemocracia que estamos padeciendo también en nuestro país y cómo el narcotráfico transnacional ya ha permeado nuestros municipios, no solamente Medellín, sino también Bello, sino también el área metropolitana y como el Bajo Cauca y todo lo que decías pues del transporte de armas de estos grupos al margen de la ley. Pero entonces la pregunta es esa, o sea, la institucionalidad tiene conocimiento de todo lo que está sucediendo. Ellos, como dice Víctor, realmente lo tienen entre las manos. Ellos saben cuál es su proyecto de país en guerra. Y nosotros y nosotras también sabemos cuál es nuestro proyecto. Sabemos que lo que necesitamos es tierra para el que la siembra, vida digna, que nos permitan también como población colombiana tener unos derechos, porque ya está determinado en una Constitución Nacional, pero la mafia narcotraficante y terrateniente en este país no nos ha permitido también ver el sol.
pues como deberíamos verlo, ¿no es cierto? Recibirlo y agradecerlo. Aquí realmente ha habido es un despojo, un despojo del territorio y una posesión por despojo, ¿sí? Lo que hablamos de que a través del desplazamiento forzado se han apropiado de la tierra, que en estos momentos pues es un bien muy valioso también. Pero nosotros y nosotras seguimos en nuestra resistencia. Isabel, por último quiero preguntarte, eh, sabemos que la responsabilidad es del municipio de Medellín porque EPM tiene sus acciones, pero la gobernación de Antioquia también tiene una responsabilidad allí, Isabel. Con esta situación que estamos viviendo con el gobernador interino, porque realmente es un gobernador que ya se evidenciaron también otras corrupción, otras formas de corroer el recurso público, y este señor Aníbal Gaviria pues está respondiendo ante la justicia también, pero ¿cómo está la situación con este nuevo o este encargado en la gobernación, con Luis Fernando, el secretario de gobierno? ¿Cómo ha sido usted la interlocución de la gobernación de Antioquia? Porque no solamente entra el municipio de Ituango, sino también Briceño, sino también, o sea, los municipios del Bajo Cauca. Y esto tiene que ver con una de las subregiones del departamento de Antioquia, también muy conflictivas, muy complicada la situación desde lo político y desde lo social. Bueno, Jenny, para finalizar, yo creo que la conclusión, lo que podría decirles es que los ciudadanos tenemos el papel protagónico. O sea, nosotros no podemos quedarnos esperando que esto lo cambie alguien, porque esto no va a cambiar. Como lo decía ahorita Víctor, realmente, bueno, uno dice con toda la buena fe se le salió de las manos, pero es así de concreto como tú lo dices. Si ellos no tuviesen las manos untadas, no podría haber sucedido lo que ha sucedido. O sea, la corrupción ha llegado a un nivel en el que es evidente que no se hubiera dado sin la permisividad, la complacencia, la connivencia por parte de las autoridades en cada uno de estos municipios, en el orden regional y en el orden nacional. El paramilitarismo no podría haber avanzado, ni las bandas criminales que hay en Medellín no podrían haber avanzado sin esa complacencia, sin esa connivencia y sin esa complicidad, porque así hay que llamarlo. Son cómplices del estado criminal que estamos viviendo en este momento, de este terrorismo de Estado que vive la ciudadanía perseguida, acosada, sin saber un lugar donde desarrollar su existencia. Porque ¿qué pasa cuando te inundan un territorio? Es que el ser humano no puede vivir debajo del agua. O sea, es que no se puede. Eso es absolutamente elemental. Que se vaya para otro lado, pues ¿para dónde se va a ir? Cuando hacen un desalojo, la gente pregunta, ¿para dónde me voy? O sea, ¿cuál es la tierra en donde poner mis pies? ¿En donde tener esta humanidad con la que nací? Y eso es muy duro, porque es que no podemos vivir debajo del agua, no podemos vivir en el aire, no, así de concreto. Si nosotros no lo decimos, no ejercemos ese control ciudadano, este país se ha podido mantener por los ciudadanos, no por los criminales que han estado al mando. Se ha podido sostener por los ejercicios ciudadanos, por las organizaciones sociales y comunitarias, que sin nosotros y nosotras no habría absolutamente nada, estaríamos peor. Por eso hay que respaldar esas denuncias, por eso hay que hacerlo de manera organizada. Yo sí diciendo mucho que no, es que uno sale a una marcha y ya. No, lo que nosotros tenemos que hacer es continuidad en el tiempo. Tenemos que ser más rigurosos porque nos estamos jugando la vida nuestra y nos estamos jugando la vida del futuro, de los hijos, de los nietos y de la población. Entonces uno no puede ser, hay que salir a las marchas, por supuesto. A mí de lo que más me duele de la pandemia es no haber hecho la movilización que teníamos planeada el 27 de marzo en el territorio, a la cual estaba invitado el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín para que escuchara de viva voz a toda la población. A ver si le podían decir, no, yo no sé, no, es que la gente tiene hambre, es que los peces tienen que volver al río, porque es la fuente de sostenimiento de miles de familias. Y que solucionara, porque nosotros no queremos conversar como mucho, no, es que ya llevamos muchos años, necesitamos soluciones.
Y eso es lo que le estamos pidiendo al alcalde de Medellín y al gobernador de Antioquia. Soluciones, le presentamos un pliego con la manera como nosotros creemos se puede solucionar esto. Parte de esa manera es escucharnos, pero no es solo hasta ahí. No, porque no nos han querido escuchar, es que EPM se negó a sentarse a conversar con Ríos Vivos. No conversa con Ríos Vivos, es como decir, no, es que ¿sabe qué, Víctor? Como usted es veedor, entonces yo con usted no converso. No, pues precisamente porque es veedor, porque tiene unas preguntas para hacerle. No, es que como Jenny es como feminista, entonces la Secretaría de las Mujeres decide no conversar con ella. ¿Cómo así? Eso es lo que nos están diciendo a nosotros. Nosotros somos veedores ambientales, veedores ciudadanos, comunidad afectada organizada, y EPM nos dice, no, con ustedes no se conversa. Con ustedes no hay nada que negociar, no hay nada que dialogar. Y eso, con la connivencia, volvemos al asunto de la gravedad de ser complacientes con estas actitudes, con la connivencia entonces del Consejo de Medellín, con la connivencia entonces, ¿quién del Consejo de Medellín le ha dicho a EPM, oiga señores, hagan el favor y conversen con esos ciudadanos organizados allá en esa veeduría, en ese movimiento ambiental? No, no. Entonces yo creo que por eso hay que hacer control ciudadano e invitar a la ciudadanía también a que nos ayuden a decirle al alcalde de Medellín, al Consejo de Medellín, al secretario de Medio Ambiente de Medellín, a la secretaria de Equidad de Género de Medellín. Es que allá hay unas mujeres también vulneradas. Es que la perspectiva de género no es aquí dentro de su territorio, no. Todo lo que tenga que ver con Medellín. Pues allá estamos unas mujeres que en el censo les dijeron, en el censo de pescadoras, que no, que por ser mujeres no pescaban. Eso no estamos hablando de hace 50 años, estamos hablando de ahorita, de un censo que acaba de pasar y que dijeron que a las mujeres no las censaban. O en el censo de afectados de EPM, ¿qué le decían a las mujeres? No, si usted no viene con el marido no la censo. ¿Cómo así? Eso le tenemos que hacer control ciudadano también las mujeres de Medellín, es invitándolas. Bueno, ¿qué pasó con las mujeres de allá? O sea, ¿dónde están? ¿Por qué no aparecen en el censo? Es que no existimos, no somos mayoría, además, lamentablemente han matado a la mayoría de los hombres en la guerra. No solo somos mayoría, sino que no aparecemos ahí. No, el 15% de los pescadores en la zona, solo el 15%, y en municipios se negaron a censar mujeres, que porque las mujeres no pescan. ¿Quién les dijo que no pescan? Uno con hambre hace lo que le toque hacer. La comunidad y las mujeres que han perdido a sus seres queridos van y pescan. ¿Por qué? Porque sus hijos tienen hambre y aprenden. Y son unas berracas. Y son las que mantienen los procesos organizativos para que en semejante situación también las discriminen por el hecho de ser mujeres. Entonces, para mí la conclusión realmente es falta control ciudadano sobre EPM. EPM no puede hacer lo que quiera. Falta control ciudadano sobre la gobernación de Antioquia. ¿Por qué? Porque es que Aníbal Gaviria fue primero alcalde de Medellín, sabía lo que estaba pasando, tomó decisiones y hoy es gobernador de Antioquia. Hasta el momento no ha pasado nada. Nosotros hemos tenido una reunión con el doctor Luis Fernando, le hemos pedido, le mandamos el pliego de peticiones, nos dieron alguna respuesta, pero hasta el momento nosotros no hemos, lo único concreto que hemos tenido es una orden de desalojo promovida por la gobernación de Antioquia, porque el alcalde de Briceño se negó a hacerlo, porque dice, es que no es justo. El mismo alcalde dijo, yo no lo voy a promover, no entiendo cómo es posible en esta situación, es que yo conozco a esos barequeros, son de toda la vida, no acabaron de llegar de ninguna parte. Como decía EPM, no es que aquí vinieron unos usurpadores de otro lado. Eso es completamente absurdo porque es que a este territorio con tanta violencia, ustedes lo saben en los barrios, no es que pueda ir entrando de un lado para otro, pasar de un barrio al otro, no sé, en la Comuna 1, pasar de un barrio al otro así como nomás, no, hay unos controles territoriales. Nos vienen a decir a nosotros sufriendo esta violencia, no, es que se vino una gente de por allá no puede aparecer gente que no sea del mismo territorio porque tiene riesgo. O sea, no funciona así como si estábamos en Suiza y aquí no pasa nada, no, ahí pasan un montón de cosas, entonces esas explicaciones son absurdas. Y es el colmo que la gobernación de Antioquia en este momento esté promoviendo un desalojo directamente desde la gobernación. Eso no tiene lugar a ninguna explicación. O sea, ¿cómo es posible que en vez de estar diciéndonos que se va a reparar a la gente, que se le va a dar vivienda, que se le va a dar educación, que se le va a dar comida, que se le va a dar salud,
que se le va a dar agua, que se va a restablecer los procesos de agua que había en el territorio afectados por esta situación. No hay que llegar a desalojar a la gente que se la rebusca. Definitivamente eso es una injusticia y uno no puede decir que eso sea un gobierno respetuoso de los derechos ni un gobierno democrático. Isabel, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas lo que usted nos dice es cierto, o sea, tenemos desafortunadamente en todo Colombia una estructura clientelar. Yo no sé, Jenny tiene por ahí aprendido el audio y se nos está volviendo en eco. Eh, No, yo los tengo apagado. No, Bueno, listo, ya está bien. Desafortunadamente tenemos una estructura clientelar que abarca no solo lo administrativo, sino también los entes de control, y entonces así es muy difícil hacerle control, que haya un control efectivo sobre cómo se están utilizando los recursos públicos y con este tipo de acciones donde se afecta enormemente a una población. Por eso muy cierto lo que usted menciona y ha reiterado, y es que el control tiene que ser ciudadano, tenemos que organizarnos. A ese respecto, yo quiero agregar una cosa, Isabel, y es que a los ciudadanos nos rige la ley 850 en el tema del control social y habría que mirar cómo, porque específicamente la ley 850 habla que no podemos ser financiados por precisamente el ente al cual estamos haciendo control y vigilancia. Entonces, si en el territorio, en Hidroituango, hay un grupo de veedores, entre comillas, que están siendo financiados por la misma empresa a la cual están haciendo veeduría, pues habría que hacer también la respectiva denuncia ante el ente o que los recoge al menos, porque tampoco la personería hace control sobre las veedurías, la personería simplemente las registra, pero habría que revisar eso. Jenny, las conclusiones que ya nos cogió la noche. Tu micrófono, buenas Jenny. tardes. Sí, pues a ver, en conclusión, pues yo creo que conclusiones es muy complejo. Yo diría que es más como el reconocimiento del contexto, porque esto no ha concluido, no vamos a continuar incluso el ejercicio desde la movilización social y política, de la visibilización también de esta crisis humanitaria que está padeciendo la población en Ituango y en Antioquia y en Colombia, porque ya sabemos que el asunto es estructural, la guerra nuevamente nos la están sembrando en los territorios. Teníamos una esperanza con el acuerdo de paz que se firmó con las FAREP y había una gran esperanza para continuar con este proceso con el ELN, pero a raíz de la llegada de esta nueva administración nacional, pues que vinieron a hacer trizas los acuerdos y que los han hecho realmente porque estamos en condiciones de desesperanza, en condiciones muy complejas en varios territorios del Colombia, pero sin embargo, la capacidad de lucha, la capacidad de organización, la capacidad de formación que tenemos las personas, que tenemos los colombianos y las colombianas y que tenemos también a través de procesos tan valiosos, por ejemplo, como Ríos Vivos, y también incentivar la veeduría ciudadana a través de la veeduría. Y nos gustaría mucho, Isabel, poder hacer también una articulación de las diferentes veedurías, la veeduría que ustedes realizan también desde Ríos Vivos con nuestra veeduría ciudadana, porque tenemos que articular, tenemos que hacer la colectivización. Y bueno, reconocer también la problemática estructural que tenemos en el país, que pasa es transversalizada por el narcotráfico, que sabemos que el control territorial en estos territorios pasa también por el sembrado de los cultivos de hoja de coca, de hoja de marihuana, de amapola, pero que estamos llamando también para una revisión, porque es necesario pensar una política antinarcóticos diferente a la militar. Sabemos que la política antinarcóticos no ha generado sino sangre, no ha generado sino muerte, ha generado terror y dolor a nuestro pueblo colombiano y en el mundo también. Entonces necesitamos, ya que sabemos que estamos en la meca de la producción del narcotráfico, necesitamos pensarnos el narcotráfico como un asunto también de salud pública, porque la adicción, en vez de perseguirla como un delito, lo que se debe hacer es atenderlo como una enfermedad. Entonces, este asunto del narcotráfico
y la territorialización de la tierra, pues, o sea, el control territorial de la tierra es lo que nos ha generado también mucha guerra y mucha incertidumbre en este país. Esperamos que este ejercicio, incluso ya hay a nivel nacional, se está invitando a la desobediencia civil, porque realmente nosotros como ciudadanos y ciudadanas, si no tenemos un gobierno que realmente esté satisfaciendo las necesidades del pueblo, ¿por qué este pueblo tiene que obedecerle? O sea, este gobernante no nos está sirviendo. Iván Duque Márquez, como presidente de Colombia, no está sirviendo a la población colombiana y hay que revisar también a nivel de la gobernación y a nivel de la alcaldía, qué es lo que pasa con estos gobernadores y con estos alcaldes que se están eligiendo, que la población cimenta unas esperanzas en ellos y cuando llegan a esos escenarios ya de decisión, ya nos sorprenden con acciones como las que ha tomado, por ejemplo, Daniel Quintero, con la atención a la protesta social, o sea, con realmente ha sido un terrorismo de Estado lo que nos han infringido. Entonces, la conclusión, pues no es tanto conclusión. Muchas gracias, Isabel, a ti por ayudarnos también a comprender de manera más profunda este tema y por continuar en este ejercicio de la movilización, de la concienciación, por ser feminista, por ser ambientalista, por ser una mujer semilla, porque tú, Isabel, has sembrado en esas vidas humanas también la esperanza de que esto puede cambiar y eres muy importante también en este proceso de transformación en Colombia. Muchas gracias, Isabel, muchas gracias a Ríos Vivos y también a Víctor y a la veeduría, al programa de la veeduría que aceptó pues también tomar este programa que es tan importante, este tema, porque lastimosamente estamos regresando a la guerra en el país y esto hay que atenderlo, tenemos que revisar como población colombiana qué vamos a hacer, porque no queremos más guerra, tenemos el derecho a vivir en paz. Gracias. Antes de la despedida de Isabel, por aquí está Fabio Alonso Naranjo, un saludo para él. Está Martín Román, Martín, un saludo muy especial. Martín con Luz María Munera también han estado pendientes de ese proceso y han trabajado constantemente ese proceso, visitando inclusive cuando Luz María era concejal, creo que todavía después de ser concejal ha ido por allá y ha estado, y aquí constantemente está llamando la atención sobre este proceso. Isabel, muchas gracias por habernos acompañado. Queríamos en estos dos programas revivir, que no se quedara en el ostracismo, porque en este país desafortunadamente pasa así, una noticia apaga la otra y otra apaga la que sigue y un montón de cosas se van quedando por allá en el silencio y creemos que esta problemática que está sufriendo hoy la comunidad, las comunidades de la región que es afectada por el proyecto de Hidroituango, no se puede quedar en silencio porque desafortunadamente no paran las tragedias para esta comunidad, se siguen acumulando. Hoy lo que decía Jenny, la llegada de hombres armados allá y pues todo lo que se vive con la emergencia sanitaria, pues es un tema que no acaba y que desafortunadamente sigue afectando a estas comunidades. Isabel, muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien y aquí seguimos pendientes de las ideas que tengan para generar articulación y acción colectiva. Claro que sí. Jenny, tu despedida. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias también a quienes están atentos con el programa. Esperamos pues haber cumplido con las expectativas también. Este tema es muy, muy importante para nosotros y esperamos continuar realizando programas de interés general para generar también esa concienciación, porque la ciudadanía, nosotros como pueblo colombiano, nos tenemos que empoderar de nuestro país, porque si no, nos lo siguen robando, nos lo siguen saqueando. Necesitamos despertar de manera ciudadana y política también para apropiarnos de lo que es nuestro país. Gracias a todos y todas. Hoy se inauguraba o se estrenaba Jenny Astrid como presentadora del programa Sobre la Mesa. Aquí estuvo juiciosa organizando todo lo que fue el programa. Ella se encargó de toda
de todo el diseño y de todas las invitaciones y todo lo que se pudo trabajar hoy en el programa. Muchas gracias, Jenny, bienvenida a la estrategia de comunicaciones de la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6. Por aquí la van a seguir viendo con más temas de interés, con más temas de opinión. Un agradecimiento a todas las personas que se conectaron, a todas las personas que luego lo ven en diferido posteriormente. Muchas gracias, que tengan un resto de tarde muy feliz. El próximo sábado nos vemos con otro tema de interés en Sobre la Mesa.